Cristo sufrió y murió para abolir la circuncisión y también para abolir aquellos rituales que algunos religiosos de la época habían puesto como base de nuestra salvación. Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 11, dice lo siguiente: Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y el tema de la circuncisión fue una profunda controversia dentro de la iglesia primitiva. Si usted analiza el Nuevo Testamento, o más bien dicho las cartas del apóstol Pablo, la gran mayoría se basa en este tema de la circuncisión. Y la verdad, esto ocupaba un extenso y respetado, pero también bíblico lugar dentro del lugar que Dios ordenó de esta circuncisión. Por ejemplo, en Génesis 17:10, el Señor nos dice lo siguiente: Este será mi pacto entre yo y ustedes, que guardarán tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Este pacto no era una orden que a cualquier hombre se le había dado, sino que se le había dado para seguir de generación en generación, por lo cual era importante. Y como le decía, era extenso dentro de la escritura, lo podemos ver, pero también es respetado y además es bíblico. No es algo que a cualquier persona se le haya ocurrido, no, es algo que Dios ordenó. Por lo tanto, tenemos que entender que aquellos judíos que se le había dado la responsabilidad debían de guardar este pacto, ¿ya? Pero también Cristo era judío. Todos sus 12 discípulos o 12 apóstoles también eran judíos. Y casi todos los cristianos convertidos o conversos al cristianismo, la gran mayoría eran judíos. La escritura eran y son parte de la Biblia de la iglesia cristiana. Y no es de sorprenderse que los rituales también judíos llegaran incluso a la iglesia primitiva. No era algo que no hubiese de ocurrir, tenía que ocurrir porque venían desde una formación. O como habitualmente los cristianos decimos, esto se nos enseñó desde pequeño. Esto fue lo que se nos enseñó. Entonces, llegaron estos rituales y con ello también llegó algunas controversias. El mensaje de Cristo se estaba esparciendo hasta ciudades incluso que no eran judías, como Antioquía de Siria. Los gentiles estaban creyendo a Cristo y por lo tanto era algo que se hizo urgente dentro de esta cuestión. Porque ¿en qué sentido la verdad central del Evangelio guarda relación con aquellos rituales como la circuncisión? ¿O cómo los rituales guardan relación con el Evangelio de Cristo y las buenas noticias de que si creemos en Él nuestros pecados son perdonados y además estamos justificados ante Dios? Bueno, Dios está a favor nuestro. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos vida eterna por medio de Cristo. Y a través del mundo gentil, los apóstoles fueron predicando el perdón y aquella justificación la cual se revelaba a través de la fe solamente. Y Pedro incluso predicó. En Hechos capítulo 10, en el versículo 43, dice lo siguiente: De este Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirían el perdón de pecados por su nombre. Pablo también predicó: Por lo tanto, hermanos, sean conocidos de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, versículos 38 y 39. Pero, ¿qué de la circuncisión? De este gran tema tan controversial y tan importante dentro de la Escritura. ¿Qué de la circuncisión? Algunos en Jerusalén creían que esto era algo esencial y por lo tanto Antioquía llegó a ser el centro de esta misma controversia. Algunos hombres que venían enseñando o que practicaban cierta transformación por medio del Evangelio, pero a la vez que venían de estas raíces judías,
predicaban y enseñaban que si no se circuncidaban, ellos no podían ser salvos. Y era algo totalmente contrario a la Escritura. Era algo que nosotros ahora conocemos, pero para aquel tiempo era algo que estaba dentro de un margen, por así decirlo. Entonces, en Hechos, en el capítulo 15, se convoca a un concilio. Y de este concilio se debate la cuestión del tema de la circuncisión. A lo cual Pedro habla a estos fariseos y les dice lo siguiente. Mire, en Hechos capítulo 15, versículo 5 al versículo 12, dice lo siguiente. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una gran contienda, se levantó Pedro y les dijo, hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca, dice Pedro, la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darle el Espíritu Santo, igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué ponen a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera sus padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, dice Pedro, nosotros creemos que somos salvos. ¿Y sabe cómo dice Pedro? Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del mismo modo que ellos. Entonces, toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, nadie veía el fondo de este asunto más claramente que el apóstol Pablo. El verdadero significado del sufrimiento y la muerte de Cristo estaba en juego. Y por lo tanto, ¿era la fe en Cristo suficiente para ponernos a bien con Dios? ¿O era la circuncisión también necesaria? La respuesta que dio Pedro fue magistral, por lo tanto la respuesta es clara. Si Pablo predicaba de la circuncisión, la cruz iba a ser un tropiezo, el cual debiese ser quitado del medio. Pero la cruz para nosotros y para aquellos judíos y para aquellos gentiles de aquella época, la cruz significó para ellos libertad. Libertad de aquella esclavitud ritualista y de aquella esclavitud que muchas veces les obligaban a someterse a bajos normas humanas y cosas que Dios muchas veces no quiso a través de su Hijo presentarnos. Él nos colocó como una exigencia. Cristo mismo dijo, ¿de qué le sirve tener circuncidada la carne si al fin y al cabo su corazón no está circuncidado? Primero circuncidemos el corazón para que podamos nosotros recibir la purificación por medio del Espíritu Santo. Si una circuncisión en la carne no te hace más puro ni menos puro que el otro. Por lo tanto, para nosotros la cruz significa libertad y libertad de la esclavitud de aquellos rituales. Gálatas 5.1 dice, para libertad Cristo nos hizo libre. Por lo tanto, estad firme, pues estad firme y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Que el Señor les bendiga.